Hola, nuevamente estamos aquí con ustedes. Un poco retardados, tenemos problemas con el audio, tenemos problemas varios, andamos muy apurados haciendo pequeñas conferencias en universidades, en centros de cultura, hablando con la prensa. Hay mucho interés de conocer nuestra historia desde el punto de vista de los nuestros, desde el punto de vista oral. Realmente que en el mundo hay mucho interés en conocer culturas y creo que eso es muy importante porque solamente las culturas nos van a salvar de una crisis o de un caos muy grande. Y nosotros como mexicanos, claro, debemos de conocer mucho mejor nuestras culturas. Entonces, esto de lo de la corona de Moctezuma, de que debe de regresar a México, que se encuentra en Austria, sigue en pie. Es lo que me mantiene con vida realmente, es lo que me da fuerza y debo de continuar con ello. Y por ello, pues tenemos que hablar mucho con la prensa y hacer muchas otras cosas. En fin, vamos a comenzar con el tema de hoy, que precisamente es a grande modo una forma de hablar sobre el libro que escribí llamado Juicio a España. Este libro ya tiene muchos años que lo escribí. Lo hice desde que estaba en el centro de la ciudad, en el Zócalo de la Ciudad de México, o más bien a un lado, adentro del mal llamado Templo Mayor, que el nombre correcto se llama Hueyiteocalli. Fue mi idea el hacer eso en 1980. Me llevé a varios danzantes, varios de ellos eran jefes o hijos de jefes, estuvieron a mi mando, y ahí nos quedábamos en el Zócalo por 5 años, de las 10 de la mañana a las 10 de la noche, todos los días. El domingo me iba yo al Museo de Antropología y ahí llevaba a los muchos que estaban ahí a diferentes salas. Primero a Orígenes, luego a la Sala Mexica, pasábamos a la Olmeca y terminábamos en la Maya, pero principalmente estábamos en la Sala Mexica. Entonces, este libro de los 11 que he escrito se llama Juicio a España. Lo están viendo precisamente bien en la imagen. Juicio a España. Testigos aztecas. Y digo eso, testigos aztecas, porque la inmensa mayoría de los libros, estoy hablando de un 95%, si es que no más, que se escriben en México y también en el extranjero, hablan de cosas que no existieron, hablan de mentiras increíblemente grandes y que no tienen ninguna lógica ni ningún sentido común. Este libro empezó llamándose Tehuatzintli-Mexicatl, que quiere decir, traducido al español, ¿eres mexicano? O sea, ¿qué cosa es lo que eres? ¿Eres extranjero en tu propio país? Al ya no hablar tu propia lengua, al ya no conocer tus propias danzas, al no conocer tu propia filosofía, al comer como europeo, al vestirte como europeo, al vivir como europeo, al estudiar como europeo y en sí, siendo un europeo prácticamente de segunda clase, de segunda categoría. Entonces, me interesaba mucho el conocer nuestra historia y precisamente por ello acudí a los ancianos, principalmente a los que se encuentran en las selvas, en el desierto, en las montañas. Acudí a los ancianos que se encuentran en las grutas viviendo todavía, sí, todavía, en cuevas, no hay que olvidarlo. En la parte norte de nuestro país, los Rarámuri, conocido también como Tarahumara, ellos todavía son miles de ellos que siguen viviendo en cuevas. Entonces, allá y en todas partes realmente, pero un poco alejados de la llamada civilización, se encuentra todavía cultura y conocimiento. Después de eso le cambié el libro y lo hice Juicio a España. El primer librito pequeño lo escribía a mano, fíjense, libro por libro, a mano, pequeñito, pequeñito, y lo vendía. Noté que les gustaba y lo hice más grande.
Y cada vez lo voy perfeccionando, lo voy añadiendo, lo voy llenando de cosas, ¿verdad? Para que se sepa más nuestra historia. Este libro, Juicio a España, ha tenido muy buen recibimiento por parte de todos aquellos, y repito, todos aquellos que lo han leído. Yo estaba asombrado realmente de tanto que les ha gustado este libro, o estoy todavía asombrado, y ya es un clásico realmente dentro de nuestras culturas. Se los recomiendo muy ampliamente. Hay muchos temas en el libro, pero vamos a hablar de los más importantes definitivamente. Por ejemplo, la presencia actual del idioma náhuatl en el español que hablamos en México. Hay miles de palabras, miles realmente. Aquí pongo pues como mínimo unas 500 palabras, pero son muchísimos más, como por ejemplo la palabra zanate, pinacate, comal, copal, chipichipi, chiche, apapachar, escuincle, comal, asimismo muchas otras como puede ser tabaco, chicle, hule, chile, tomate, jitomate, aguacate, epazote, pápalo y un sinfín de cosas relacionadas con comida, verduras, animales, estados, sitios, nombres de ciudades y en un sinfín de variedades. Por ejemplo, en animales el quetzal, por ejemplo, el ocelote, el guajolote, tlacuache y muchos, muchos más. Lógico que también tenemos los estados, como puede ser precisamente el estado de Tlaxcala, que el nombre correcto es Tlaxcalán, o el de Yucatán, que el nombre correcto es Yucalpetén, el de Chiapas, que el nombre correcto es Chiapan, y lógicamente otros muchísimos más, ciudades completas, como puede ser la ciudad y estado también de Oaxaca, que es Huachacac. Un sinfín de nombres que aún existen y que nosotros lo hablamos y lo decimos mucho, el mismísimo nombre de México, solo que no es México con J, es México, con una H en media que se pronuncia de una forma gutural, pero muy leve, y que debe de escribirse con K y no con C, ya que no es español. Yo les recuerdo que la lengua náhuatl, antes de la llegada de los fascinerosos, o de los bárbaros, o de los invasores, o abusivos, o salvajes, y muchos otros peyorativos que tienen, y que no los estoy insultando en ninguna forma, sino al contrario, los estoy ayudando, ya que eran grandes asesinos y devastadores, gentes que parecían humanos, pero que en muy raras ocasiones se comportaron como humanos. Entonces ellos cambiaron todo, la historia, los nombres, las personas, y nos han lavado el cerebro a través de 500 años ya realmente, 500 años, que digamos que sean unas 25 generaciones, en donde la real parte donde debemos de independizarnos no es en la forma política, sino es más bien en la forma mental. Debemos de descolonizarnos en el cerebro, en la cabeza, y dejar de llamar a España madre patria, porque realmente madre patria es para todos aquellos extranjeros que son españoles y que viven en esa sagrada tierra llamada México. Ellos son los que cuando hablen de España deben de llamarla madre patria. Mas sin embargo, nosotros debemos de llamarla madrastra, porque vino aquí a invadir, esclavizar, asesinar, violar, robar, asaltar y cometer todo tipo de desmanes que tengo la plena seguridad, y creo que nadie me podrá demostrar lo contrario, que superaron en muchísimo a lo que hizo Hitler, Attila o Gengis Khan. Así de sencillo. Cortés
o mejor dicho, Fernando Cortés Pizarro, fue el más grande asesino que jamás han conocido estos pueblos sagrados de estas tierras de México actualmente dichas, y lo tienen en la Ciudad de México, a una cuadra y media o 2 cuadras del centro de la ciudad, en un lugar hecho para él, en un hospital llamado Hospital de Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Digo, definitivamente, es increíble. Es como si los restos de Hitler estuvieran allá con la gente que fueron asesinados precisamente, y que se cree que mató a no menos de 6 millones de personas, precisamente a los judíos. Ahora, Cortés nunca sabremos cuántos mató, pero se calcula que fueron como mínimo 20 millones. Y estoy hablando con cifras muy pequeñas. ¿Por qué? Porque esto no lo sabremos jamás realmente, ya que, recuerden ustedes, al llegar esos fascinerosos a nuestras sagradas tierras, lo primero que van a hacer va a ser no solamente quemar todos nuestros libros, que eran millones, hechos en papel amate, la mayoría, que es la corteza de un árbol, y también van a asesinar a todos aquellos sabios y científicos, médicos, gentes que conocían astronomía, astrología, medicina tradicional, ingeniería, arquitectura y tantas cosas más, como puede ser filosofía, sino que también destruyeron todos nuestros monumentos, nuestros símbolos, todo aquello que para los nuestros era sagrado. Y dejaron a muchos con vida, ¿sí? Muchísimos quedaron con vida, pero no lo hicieron porque eran buenas personas, lo hicieron para que estas personas del pueblo trabajaran para ellos precisamente como esclavos. La inmensa mayoría de edificios que ustedes observan en todo el territorio nacional, principalmente catedrales, capillas, iglesias, etcétera, fueron construidas por los nuestros, por nuestros antepasados, por nuestra gente. No lo hicieron los españoles, sino lo hicieron los nuestros. En fin, es importante el hablar que el español es un dialecto en toda su forma y extensión, ya que es la mezcla de no menos de 20 diferentes lenguas y alrededor de unos 35 dialectos. De esto ya hablamos anteriormente, pero la palabra dialecto, la misma palabra dialecto, no es español, es una palabra griega, dialecto, o lect, que quiere decir dos, a, sin, lecto, lengua. Si le quitamos a esta lengua que dicen en España que es lengua española, incluso tiene su academia, le quitamos todo lo griego, todo lo árabe y lógicamente también el latín, le quitamos todo lo mexicano, va a quedar realmente poco va a quedar de esa lengua, entre comillas dicho, pero si le quitamos todo lo que tiene de asirio, de fenicio, de hitita, de sumero, y le quitamos lo de godo, ostrogodo, vándalo, celta, ibero, cartaginés y muchos más, no queda absolutamente nada del español. Yo le recuerdo que incluso el nombre mismo de España no se dice España, es Hispania, y es un nombre de cartaginés que quiere decir tierra de conejos, pero se le llamaba anteriormente Iberia, donde estaban los iberos, y lógicamente tenían su propia lengua, así como los guanches de las islas, ¿verdad?, Canarias, que fueron totalmente destruidos. También el español tiene muchas palabras de esa lengua, entre otros muchos, como lo dije, pero sí es muy importante el entender que hemos escuchado durante toda nuestra vida realmente, desde que entramos al jardín de niño, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, etcétera, que el español es un idioma y que la lengua maya, la lengua náhuatl, el purépecha, el otomí, o ñañú, mejor dicho,
el totonaco, zapoteco, mixteco y tantísimos idiomas que todavía se hablan en México. Estos son dialectos y el español es una lengua. Es interesante, ¿no? El darnos cuenta de que es totalmente al revés. La que es lengua son nuestras lenguas que se hablan aquí en México, ¿verdad? Que ahorita son más de 60 lenguas. Más de 60 lenguas se están hablando y alrededor de 150 dialectos. Entonces, el español es un dialecto y en ninguna forma es un idioma. Y esto se los he dicho yo a muchos españoles en España, dando conferencias. Les digo yo que palabras que han tomado de nuestra lengua, por ejemplo, aguacate, tabaco, chocolate, que no es español. Y me dicen, claro que es español, está en nuestra Real Academia de la Lengua. Y les digo yo, entonces la palabra chocolate es español. Y dicen, claro. Y les digo, ¿y qué cosa quiere decir chocolate? Y no saben decirme lo que significa la palabra chocolate. Entonces yo les digo, es náhuatl, y no se dice chocolate, se dice chocoatl, chocoatl. O sea, ya les empiezo a explicar todo el significado, el porqué, el concepto, etcétera, y lógico que no les queda otra que decir, es verdad. O sea, dicho en otras palabras, hasta eso se robaron. Total y absolutamente muchas palabras nuestras. En fin, cambiamos a lo que sigue, que todavía hasta la fecha nos siguen diciendo indios. Total y absolutamente, eso es oscurantismo. Eso es total y absolutamente una forma de pensar del siglo XVII. Cristóforo Colombo llegó a las islas cercanas a este continente. 4 ocasiones estuvo allí, principalmente en Cuba, asesinando arahuacos y caríbales por cientos de miles, muchos dicen que incluso fueron millones, y creyó que había llegado a las Indias Orientales. Cuando murió, se fue con esa idea incluso. Vasco da Gama, un portugués, varios años después, encontró las verdaderas Indias, y como a nosotros ya nos decían indios, porque en las Indias deben de vivir los indios, pues simplemente inventaron una nueva palabra y de ahí sacaron la palabra hindúes. O, lógicamente, que esa palabra antes no existía, sino que fue encontrada o fue rehecha. Entonces, lógico, los verdaderos indios se encuentran en la India. Nuestra gente debe llamarse autóctonos, deben de llamarse nativos, naturales, hijos de la tierra, hijos del maíz, entre otras formas, dependiendo la parte étnica, dependiendo si estamos en el sur del continente, en el centro o en el norte. Así de sencillo. Entonces, dicen que este continente se llama América. Eso no es verdad. Este nombre, el continente tiene su propio nombre, dependiendo nuevamente de la etnia. Nuestra gente, la gente náhuatl, lo llamaba Sem-Anáhuac. Sem-Anáhuac, ¿verdad? Y los hermanos del norte, ya en la parte norte, pegando con Canadá, ellos lo llamaban, o lo siguen llamando todavía, la Isla Tortuga. Los hermanos Quechua y Aymara, entre otros, en la parte del sur de este sagrado y hermosísimo continente, lo llaman muchos Pachamama, y también le ponen el nombre de Tahuantinsuyo, ¿sí? Entonces, lo dicho, ese nombre de América no existe. Aquí estamos transmitiendo ahorita desde la Florida, y este país estamos acostumbrados a llamarlo Estados Unidos. Y a las gentes que viven aquí, llamarlas estadounidenses. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque el nombre oficial de este país se llama Estados Unidos Americanos. Y el nombre oficial de la República Mexicana se llama precisamente Estados Unidos Mexicanos. O sea, nosotros también somos estadounidenses. América es todo un continente. ¿Cuántas veces se va a decir? Por lo tanto, todos los que habitamos en este continente somos americanos. La gente de Canadá, los de Alaska, la gente de Chile, los que están en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Panamá, en Guatemala, y lógicamente somos americanos.
Los señores güeros que viven aquí en este país, ellos se llaman angloamericanos o euroamericanos, y lógico, los que viven aquí, negros, ellos son afroamericanos, pero no americanos únicamente. Los americanos somos nosotros. Que quede claro, vamos a expresarnos de una forma mejor, no solamente para no demostrar nuestra ignorancia, sino para hacer entender a todos los demás que las cosas deben de ser llamadas por su nombre, así de sencillo. Entonces, en este libro hablo extensamente, con muchas fotografías, demostrando ampliamente que aquí en nuestras tierras, lo que respecta a México, definitivamente no existieron los sacrificios humanos. Sí existía la pena de muerte. Varias personas fueron pasados precisamente o pagado su culpa con ello. Los rateros, la primera ocasión se les cortaba la mano, la segunda ocasión se les mataba. Así de sencillo. Lógicamente, todos aquellos que cometían crímenes grandes, como pueden ser violaciones u similares. Entonces, nuestras leyes eran fuertes, eran muy fuertes. ¿Será necesario que sean impuestas de nuevo? Pero esa es otra historia. Aquí, la inmensa mayoría de los libros, yo quisiera decir que de los que yo he leído, un 99% hablan de sacrificios humanos. Pero en una forma tan descriptiva que, caray, hasta hacen avergonzarnos a nosotros de nuestra propia historia. Bueno, ¿y por qué hablan de sacrificios humanos si es que estos sacrificios humanos nunca existieron? Pues simplemente para justificar sus masacres y sus homicidios, sus múltiples asesinatos y principalmente sus violaciones a todo tipo de derechos humanos. En un terrorismo puro, en donde el terrorismo no únicamente vino asesinando a los nuestros, matándolos vivos, quemándolos vivos, cortándole las piernas, sacándole los ojos, cortándole los testículos o las orejas, así mismo como la lengua, entre otras muchas cosas, como las manos, por ejemplo, sino que es mucho muy importante el decir que estos sacrificios humanos, los mismos españoles jamás hablan que ellos lo vieron personalmente. Hablan de que había escuchado que alguna persona había dicho que los había visto, pero eso no significa que eran sacrificios humanos. Pudiera ser que estaban abriendo un cuerpo para precisamente abrirlo y saber en qué parte estaba su corazón, su páncreas, su hígado, sus intestinos, etc. Recordemos que nuestra gente eran muy grandes conocedores de medicina. Había médicos que hacían trepanaciones quirúrgicas en el cerebro, en la cual se han encontrado los restos, y por ser cerebro hueso, pues se ha notado u observado de que el agujero que fue hecho en esta operación, al pasar el tiempo, se cicatrizó y sanó, por lo que lógicamente fue un éxito la operación. Y no estamos hablando de un cráneo, ni de 2, ni de 10, estamos hablando ya de varias docenas de ellos que han sido encontrados. Entonces, nuestra gente conocía y hacía cirugía en el corazón. ¿Me están escuchando ustedes correctamente? Y no es ninguna mentira, nuestra gente hacía total y absolutamente cirugía en el corazón, en el páncreas, en el hígado, en los pulmones, en los riñones. Utilicen por favor su lógica y su sentido común. Dicen los españoles que un cuchillo lo metían en el pecho y este cuchillo va a avanzar sin ningún problema hasta abajo, van a abrir de inmediato las costillas y van a sacar a un corazón que todavía va a estar moviéndose y que estaba aún vivo cuando era arrancado del cuerpo de la víctima. Caray, se oye espantoso, uy, horroroso, mas sin embargo, ¿puede ser verdad? Claro que no. No tiene ninguna lógica, ningún sentido común. No me hagan caso a mí. Utilicen ustedes, por favor, su propia inteligencia. Las costillas son uno de los huesos que tenemos más fuertes en nuestro cuerpo. Tan fuertes que yo he visto que cirqueros, por ejemplo, se suben a automóviles arriba de esa parte y no les sucede ninguna cosa. ¿Por qué? Porque las costillas son muy, muy duras. No hay ningún cuchillo,
pero ningún cuchillo, ni de metal siquiera, que pueda entrar en esta parte por adelante del cuerpo y rasgar las costillas una por una, ya que es necesario golpear con un martillo o con una piedra para que se vaya rompiendo poco a poco esta costilla. Entonces, ¿qué pasa cuando se abre una oquedad en el corazón? Se sale la sangre por borbotones así, completa, rápida, de inmediato. Y lógico que al ya no tener sangre, entonces este corazón queda sin moverse, detenido completamente. Nos han lavado el cerebro, lo siguen haciendo todavía. Nos han hecho pensar que nuestra gente era ignorante, era tonta, era india, era completamente hija del infierno, en donde hacía solamente ceremonias del diablo, en donde uno de los señores estos asesinos escribió, Su Majestad, estos indios hablan un idioma muy raro, ha de ser del diablo, porque yo no lo entiendo, a pesar de hablar varios idiomas. O sea, es totalmente irrisorio y ridículo esta forma de pensar de ellos. Incluso hubo españoles que le escribieron al rey español Carlos V que cuando ellos llegaron a Cholula pensaron las personas de allá, lástima que Moctezuma se los va a comer vivos, porque si no, nosotros nos los comiéramos aquí con chile. O sea, no solamente hablaban la lengua náhuatl perfectamente, sino que incluso, ojo, leían el cerebro, leían la mente, sabían lo que ellos pensaban. Digo, más ridículo, no se puede. Y dicen que hacían sacrificios humanos, ¿pero para qué? Para venerar a los dioses mexicas, que eran tremendos y eran el diablo mismo, o peor que el diablo incluso. Solo que olvidaron preguntar a nuestra gente si había dioses aquí. Aquí no hubo nunca dioses, aquí había símbolos para venerar a la naturaleza. El símbolo de la Madre Tierra, Tonantzin-Cuautlicue, la venerable madrecita que tiene la falda de serpientes. Al sol, Totajtzin-Tonatiu, a nuestro venerable papacito, ¿verdad? Total y absolutamente se le hablaba a esos símbolos de una forma muy respetuosa. Tenemos docenas de símbolos para las plantas, para las danzas, para el canto, para la música, tenemos para la bebida, ¿verdad? Por ejemplo, para el pulque, mayahuel, por decirlo en una forma, pero hay muchos símbolos que son símbolos los cuales se veneran, no se adoran. Uno de los más venerados, lógicamente, fue Tlaloc, que es el símbolo del agua que cae de arriba hacia abajo, pero al mismo tiempo fue muy venerada su dualidad, Chalchutlicue, que también es el símbolo del agua, pero de la que está aquí en la tierra, como pueden ser los océanos o las lagunas. Conozcamos más esta muy importante filosofía y forma de pensar de los mexicanos. Aquí todo es dual, no es como allá, que solamente hay uno, Dios Padre, Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo también lo consideran un hombre. Y no hay ninguna diosa hija, ni tampoco hay ninguna diosa madre. Esto para nosotros no tiene ninguna lógica, porque todo es dual dentro de nuestra cultura. No se les olvide, la mujer es increíblemente importante, exactamente igual que el hombre, y tanto el hombre necesita a la mujer como la mujer necesita al hombre. Por lo tanto, debemos estar unidos y no en contra uno del otro. Entonces, rápidamente, Tonantzin se veneraba en el cerro de Tepeyacac, lo que ahora más llaman Tepeyac. Allí destruyeron la construcción para venerar a la Madre Tierra y construyeron una capilla llamándola de Guadalupe. Y muchos años después, se calcula que más de 100 años, empezaron a decir una versión sobre de una Virgen Guadalupe que se había aparecido en ese lugar. Más interesante, si se apareció ahí, ¿por qué no hablaba náhuatl? ¿Y por qué tiene un nombre árabe? El nombre de Guadalupe es un idioma, o mejor dicho, una palabra en dos idiomas, que es Guada, viene de Guadale, río, y Lupe viene de lupo, o lupe, que quiere decir río de lobos. Lupe, lupo, de latín, lobo, y
Guada viene de río en árabe. Río Guadalquivir, río Guadiana, río Guadalajara, río Guadarrama, o sea, son ríos precisamente en árabe. Entonces, Guadalupe quiere decir río de lobos. Interesante. Esta virgen, exactamente la misma virgen, con el mismo nombre, mejor dicho, se veneraba en Extremadura, España, 750 años antes de haber llegado con nosotros. ¿No me creen? Vénganse a internet y escriban ustedes la Virgen de Guadalupe española. Esa Virgen de Guadalupe, exactamente el mismo nombre, Guadalupe, fue venerada allá muchísimo años antes de que llegaran los españoles acá, solo que era una virgen completamente negra y hecha en madera, Muy interesante. Léanla, búscanla, no me crean mis palabras. Cerciórense. Porque lo que yo trato es de mover su curiosidad, de despertar su curiosidad y su deseo de aprender para que ustedes, por sí mismos, aprendan lógicamente. Entonces, brincándonos a otro tema, vamos a hablar que no fue nunca una conquista, fue una verdadera invasión. La conquista se hace por la forma pacífica y lógicamente el conquistado dejándose conquistar. Esta fue en toda su forma una invasión. Por lo tanto, tampoco debe de llamarse colonización, ya que todo el país, y más bien dicho, todo el continente, a donde ustedes vayan, ya sea a Alaska o a Tierra del Fuego, ya sea a Chile, a Perú, Bolivia y todos los demás lugares, en México no hay un solo estado en donde no haya gente nativa o natural, entonces no fue ninguna colonización. Nuevamente fue una invasión. Entonces no se les debe de llamar jamás conquistadores, siempre serán invasores. Así de sencillo, así de fácil. Y nos dicen que aquí no había el caballo, que el caballo no existía. No es cierto, es una de las muchas mentiras. Tampoco dicen que existía la rueda. Claro que existía la rueda, solamente que la rueda la utilizaban para juguetes, porque la rueda es redonda. Por tanto, la luna es redonda, el sol es redondo, el mundo es redondo, nosotros mismos en nuestro cuerpo, por fuera y por dentro, somos redondos. En ninguna parte tenemos, en una sola parte, no tenemos una sola esquina. Totalmente somos redondos. Nuestros huesos, nuestros intestinos, ¿verdad? Nuestro corazón, nuestro cerebro, todo tenemos ese círculo ahí. Incluso la tortilla misma que comemos es un perfecto círculo. Por lo tanto, nuestra gente conocía la rueda, pero como era sagrada, no la utilizaba para cargar cosas pesadas como animales de carga, por ejemplo. Eso se hizo hasta que llegaron los invasores, pero la rueda aquí se conocía, asimismo el caballo. Y a mí no me hagan caso, yo lo demuestro con fotografías que tengo en el libro sacadas del Museo de Antropología de la Ciudad de México. Ustedes van ahí y entrando de inmediato a la derecha en Orígenes, ¿verdad? No en la primera sala, en la segunda van a ver ustedes las fotografías, o mejor dicho, los dibujos de los animales que existían en aquellos tiempos. El caballo se llama cahualo, y ese caballo que tienen ahí como dibujo se ve perfectamente bien, tiene como 400 kilos más o menos, y no solamente el dibujo, allí tienen la cabeza tienen de un caballo totalmente, no es el único, fueron encontrados muchos caballos, o sea que aquí existió el caballo. Así de sencillo, y no nada más existió el caballo, también existieron los dromedarios, ¿verdad? Sí, los dromedarios, ¿me escucharon bien? Que se siguen encontrando todavía en la parte de abajo de Bolivia y de el Ecuador, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, también existían los grandes paquidermos, como puede ser el mamut. Se han encontrado muchos mamuts en muchas partes, o sea que la fauna y la flora que existían en aquellos entonces debemos de conocerla más. Y rápidamente, para terminar, no se olviden, por favor, que el calendario azteca no le pide nada a ningún calendario extranjero. El calendario azteca y el calendario maya es exactamente igual, solamente que cambian los nombres, cambian las formas, cambian los jeroglíficos, lógicamente, por ser una lengua completamente diferente,
pero son exactamente igual. También allá tienen un calendario de 260 días, un calendario de 360, otro calendario de 365.25, que es el calendario perfecto, ya que no se atrasa ni tampoco se adelanta. Debemos de conocer esto. ¿Cómo es posible que los mexicanos ni siquiera sepamos lo que significa la palabra México? Caray, es ridículo, es vergonzoso, que luego los extranjeros mejor conocen mucho más lo nuestro que nosotros mismos. Entonces, eso del caballo, lo dicho, existía aquí hace como unos 10,000 años, más o menos, como 10,000 años, y el calendario azteca no únicamente lo hicieron los aztecas, sino lo hicieron muchos juntos, ¿verdad? Muchas personas juntas, ya que nuestras culturas hacían, había lugares en donde se reunían haciendo congresos y venían de muchas partes ahí para que lo que descubrieran aquellas personas fuera bueno para todos, en una forma por demás general. Entonces, este calendario debemos de conocerlo. La piedra que está en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, por cierto que es uno de los más hermosos museos que existen en el mundo y uno de los más grandes, tiene 26 toneladas, 2 toneladas se perdieron cuando bajaron la piedra a esconderla para que no fuera destruida por los españoles, y actualmente tiene 24 toneladas. El nombre correcto no se llama calendario azteca, sino se llama Tonalmaxiotl. Tiene un calendario, pero no por eso es un calendario. Yo tengo una nariz, pero no por eso soy nariz. La nariz es la parte de todo un cuerpo humano, precisamente, y esa piedra muy hermosa, conocida mundialmente, se llama Tonalmaxiotl. Es muy importante. Y quedan dos, un tema únicamente de la víbora. Para mí la víbora es el más importante concepto que existe en la tierra de la náhuatl, en la tierra donde viviera la gente náhuatl, porque precisamente de ahí, de ese nombre, sale la palabra Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, serpiente preciosa, no serpiente emplumada, serpiente preciosa. Vamos a hablar de ello detenidamente en otra ocasión, pero sí es muy importante el entender que para los europeos la víbora representa lo malo, lo traidor, lo falso, lo hipócrita. Lo peor es la víbora, incluso dentro de esa religión que es muy hermosa, pero que es de palabra, no es de hecho, la católica o la cristiana, que viene siendo lo mismo, para ellos significa el diablo. Sí, significa lo peor, la víbora. Pero para nuestra cultura es total y absolutamente lo mejor. Significa sabiduría, significa conocimiento, significa definitivamente loyalidad, honestidad. Y si alguien conocemos nosotros que la llamen o le hayan puesto el nombre de serpiente, tenemos que acercarnos a ella para aprender esa sabiduría que tiene y poder aprender alguna ocasión a conducirnos en una forma bien para nosotros y para los demás también. Infortunadamente el tiempo corrió, se va demasiado rápido, pero para el día de mañana vamos a hablar de otro libro que hice, que se llama En busca de un imposible. Muy interesante, es una odisea mundial en 47 países, totalmente muy interesante, en donde he hablado con reyes, con reinas, con príncipes, con jefes de Estado. He hablado asimismo en el mismísimo Vaticano, con el Papa de Roma, en donde dijo él, o dice la Iglesia, que lo nuestro fue hecho por el diablo. Y yo le dije, si es que es eso verdad, que están haciendo todas nuestras cosas originales aquí en el Vaticano. Devuélvalas, es tiempo de que regresen a México. En fin, nos vemos mañana a este mismo tiempo, en este mismo lugar. Que tengan una noche muy hermosa y no se les olvide, no solamente aprendan ustedes, lo poco o lo mucho que conocen, denlo a conocer, porque precisamente eso se llama historia oral. Cuéntenlo, díganlo, divúlguenlo y ojalá y mañana tengamos más personas que las de ahora. Gracias y hasta la próxima. Que tengan una hermosa noche. Saludos fraternales para todos. Oh, Meteo.